En el principio solo había una familia: Adán, Eva y un puñado de niños nacidos en la tierra, recién expulsados del Edén. La historia oficial, la que leemos en los textos canónicos, es simple. Caín mata a Abel. Luego, Caín es exiliado y marca una estirpe de violencia. Finalmente nace Set para restaurar el linaje piadoso. Fin de la historia. Pero esta versión, pulcra y contenida, oculta un abismo de misterios y consecuencias que alteraron el curso de la humanidad. La Biblia, en su concisión, nos ha dejado pistas crípticas y silencios ensordecedores. ¿De dónde sacó Caín a su esposa? ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres? Y lo más crucial, ¿qué sucedió en las sombras de la primera generación que fue tan catastrófico, tan monumental, que tuvo que ser deliberadamente borrado o minimizado en el relato sagrado? La tesis es la siguiente: la historia de los hijos de Adán y Eva no es solo una tragedia familiar, es el relato de un colapso social y genético tan profundo que la humanidad tuvo que ser borrada por un diluvio. Lo que la Biblia nos oculta es la verdadera escala de la fractura interna, la existencia de otros linajes violentos y la crisis de liderazgo que culminó en la primera civilización pervertida. Hoy desenterraremos las 5 cosas que sucedieron con los hijos de Adán y Eva, secretos que el texto sagrado veló, pero que las tradiciones apócrifas y la lógica histórica nos obligan a revelar. El primer y más fundamental misterio es la paradoja central de la demografía bíblica: la población imposible. La Biblia menciona a Caín, Abel y Set. Luego, dice crípticamente que Adán engendró hijos e hijas. Pero el relato salta directamente al exilio de Caín, quien según Génesis 4, 16, 17, fue a la tierra de Nod y allí conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Quién era la esposa de Caín? La respuesta lógica y aterradora es que era una de sus hermanas, o al menos una pariente muy cercana, ya que la humanidad acababa de empezar. Sin embargo, este hecho de endogamia fundacional no es un misterio de la genética, sino de la narrativa. La Biblia lo silencia porque, más allá de la necesidad biológica, este hecho contradice la ley posterior que prohíbe el incesto. Lo más inexplicable, sin embargo, es el miedo de Caín. Después de matar a Abel, Caín teme: cualquiera que me halle, me matará. Génesis 4:14. ¿Quiénes eran los supuestos otros que ya existían en la tierra? Esto no puede referirse solo a Adán y Eva. La paradoja es que, en el momento del exilio de Caín, ya existía una población considerable de hijos e hijas de Adán, tal vez docenas o incluso más. El exilio de Caín no fue un destierro solitario, sino una división de la primera comunidad humana, un éxodo de un grupo de personas que ya eran lo suficientemente numerosas como para formar clanes y representar una amenaza real para un asesino. El secreto es que la humanidad floreció mucho más rápido de lo que el relato central quiere admitir. El asesinato de Abel por Caín marcó el colapso de la dependencia original, la dependencia de la inocencia y el orden divino directo. El Edén ya había sido perdido, pero la vida fuera del paraíso se sostenía por una creencia simple: que el esfuerzo humano sería aceptado por Dios y que la vida de familia sería sagrada. El crimen de Caín fue el fin de la normalidad de la hermandad. Rompió la estructura social más básica que existía, el vínculo de sangre. Al derramar la primera sangre humana, Caín no solo mató a su hermano, sino que introdujo 2 conceptos devastadores a la conciencia humana: la violencia intencional y la muerte prematura. Hasta ese momento solo existía la muerte natural. La vida ya no dependía de la ley divina o el esfuerzo honesto, sino que se veía comprometida por la agresión y la envidia humana. Este evento forzó el colapso de la dependencia en la seguridad familiar. Eva y Adán se vieron obligados a entender que el mal no era un factor externo, la serpiente, sino un factor interno, alojado en el corazón de su propia descendencia. La lección amarga fue que el trabajo duro y la ofrenda, Abel, no garantizaban la supervivencia. Esto obligó a la primera comunidad a desarrollar un sistema de miedo y castigo, ejemplificado por la marca de Caín,
que era un intento de control social desesperado y rudimentario para evitar la aniquilación mutua entre los clanes nacientes. El asesinato de Abel desencadenó una profunda crisis de liderazgo. Adán, el padre, el primer hombre, el receptor de la ley, fracasó monumentalmente en su rol de líder y juez. Su fracaso no es solo no haber evitado el crimen, sino no haber sabido cómo lidiar con sus consecuencias. La crisis se manifestó en el silencio de la dirección paterna. Cuando Dios confronta a Caín, Adán está notablemente ausente del juicio y la sentencia. El primer líder de la humanidad cede su autoridad y su responsabilidad como juez a lo divino, lo cual, si bien es piadoso, también es un abandono de la dirección humana. Adán, emocionalmente devastado, perdió la capacidad de gobernar a sus hijos. El sistema que reemplazó a la dirección de Adán fue el gobierno de la consecuencia y la venganza. La Biblia dice que Caín fue castigado por Dios, pero también le fue prometida una protección 7 veces mayor contra cualquiera que lo matara. Esto estableció una ley de represalia desequilibrada, la ley de Caín, que luego fue magnificada por su descendiente, Lamec, quien se jactó de tomar venganza 77 veces. La dirección se perdió porque fue reemplazada por una escala de represalia desmedida y violenta. El liderazgo de Adán fue sustituido por la ley del gremio y la fuerza bruta de los clanes de Caín, marcando el inicio de la era de la oscuridad prediluviana, donde la autoridad era la capacidad de infligir más daño que el adversario. El exilio de Caín no fue el fin de la fractura interna, fue el inicio de 2 estirpes que se convertirían en clanes rivales, preparando el escenario para una casi guerra civil que la Biblia luego simplifica. La humanidad se dividió en 2 líneas narrativas, pero con implicaciones políticas y sociales inmediatas. La división se dio entre los hijos de Caín y el linaje de Set. Los hijos de Caín, establecidos en la tierra de Nod, se convirtieron en los constructores de ciudades, Enoc, los forjadores de herramientas de guerra, Tubal-Caín, y los músicos y pastores itinerantes, Jabal y Jubal. El linaje de Caín fue un linaje de progreso técnico y violencia organizada. Ellos desarrollaron las armas y las estructuras necesarias para la dominación. Eran el clan de la civilización materialista y agresiva. El linaje de Set, que nace para reemplazar a Abel, es la estirpe de la espiritualidad y la piedad. La Biblia dice que en su tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La fractura interna no fue solo ideológica, sino bélica. El desarrollo de armas de metal por Tubal-Caín y la ley de venganza de Lamec sugieren que los clanes de Caín utilizaron su superioridad tecnológica para oprimir y posiblemente subyugar a los clanes piadosos de Set. Esta fue la primera gran crisis política, una guerra silenciosa y desequilibrada entre la tecnología sin moral y la fe sin defensa. La culminación de esta fractura fue el evento que la Biblia apenas menciona: la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que según muchas tradiciones eran los guerreros del linaje de Caín violando a las mujeres del linaje de Set. La gran revelación histórica es que el fracaso de la primera generación forzó la transformación radical de la humanidad a través del diluvio. El linaje de Caín, con su progreso violento y tecnológico, creó una civilización tan pervertida que era irreformable. La casi guerra civil de los clanes de Adán llevó a la corrupción total de la tierra. El nacimiento de la nación, o en este caso de la nueva humanidad, se logró mediante una transformación forzada que fue el diluvio. Dios no borró a la humanidad por capricho, sino porque la primera civilización de los hijos de Adán y Eva había llegado a un punto de no retorno. La violencia era la única ley. La endogamia había consolidado el vicio y la tecnología se usaba solo para la opresión. La humanidad maduró al entender que el progreso técnico sin guía moral lleva a la aniquilación. La sobrevivencia de Noé, descendiente de Set, representa la lección final. La pureza y la moralidad del linaje, la fe sin la mancha de la violencia de Caín, se convirtieron en la única moneda de valor. El diluvio no fue solo un castigo. Fue una reingeniería social y genética, un borrón y cuenta nueva para salvar la promesa del futuro de una primera generación que se había ahogado en su propio resentimiento.
codicia y violencia fratricida. El secreto de los hijos de Adán y Eva es una meditación brutal sobre el origen del mal, que el mayor riesgo para la humanidad no es el diablo, sino la decisión de utilizar el don de la inteligencia y el libre albedrío para la aniquilación mutua. La Biblia nos dejó solo el esqueleto de esta historia. Las implicaciones nos recuerdan que la civilización, desde su primer aliento, ha estado a un paso del colapso total. Ahora te toca a ti enfrentarte a las sombras del pasado. Si te atreves a buscar las verdades que los textos velan, dale a me gusta y suscríbete para desvelar más secretos enterrados. Déjame un comentario. ¿Crees que la marca de Caín fue una cicatriz física o un código de protección que lo identificaba como un guerrero temido?